¿Qué tal? ¿Cómo les va? En Perfiles de hoy con el doctor Javier Vigo Leguizamón. Es abogado, empresario, escritor, y participa activamente en el pulso de entidades intermedias de Santa Fe. Bueno, en fin, distintos roles que vamos a desentrañar en Perfiles de hoy con este conocido y reconocido abogado de Santa Fe y también empresario. Enseguida. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Gusto ¿Qué tal, Guillermo? Igualmente. ¿Y la pasión por la abogacía cuándo aparece? ¿Ya familiar o no? ¿Es una actitud personal, individual? No, en realidad nos viene de lejos porque mi abuelo Salvador, que fue escribano, fundó la escribanía en 1911. Así que desde entonces sucesivas generaciones estuvieron vinculadas al derecho. En el caso mío, en realidad, cuando yo terminé y egresé del Colegio Inmaculada, pensaba estudiar psicología. Psicología. Y había hecho un viaje y cuando regresé mi padre me dijo, te anoté en abogacía. Y bueno, la verdad que con el tiempo lo comprendí a mi padre, porque cuando uno es joven, es decir, y sobre todo a esa edad, hay distintos horizontes que se abren. Y me recuerdo que papá me dijo, mira, tenés una base cierta y después, si te gusta escribir o te gustan otras cosas, eso va a ser una plataforma para que puedas hacer esas otras inquietudes. Y creo que fue sabio el consejo. Sí, la abogacía significa un panorama cultural muy amplio en muchos temas, ¿no? Sin ninguna duda. Es una profesión ardua, desgastante, pero también en situaciones críticas como las que el país ha pasado, tal vez sea la mejor profesión para afrontarlas. También prepara, digamos, o es una plataforma para intervenir en la cosa pública también, ¿no? Totalmente. Sí, no, esto creo que no cabe en duda. ¿Y aquel involucramiento cuándo empieza? ¿En la cosa pública? Sí. Y empieza desde siempre, en realidad, porque nosotros, Guillermo, hemos vivido épocas muy difíciles de Argentina. Y donde de alguna manera estuvimos sometidos a fuegos de uno y del otro lado. Yo recuerdo en los últimos años en el Colegio Inmaculada, no fue mi promoción, las que vinieron con posterioridad, ese conflicto fue mucho mayor, pero de alguna manera uno pudo haber terminado en un costado o en el otro. Y la preocupación mía fue porque en esa ola de violencia, amigos míos, se cayeron y fueron irracionalmente asesinados, y eso me marcó mucho en su momento. Y a partir de allí traté de buscar una mirada equilibrada, que juzgaba equilibrada del pasado, siempre poniendo la mira en la reconciliación. Sí, eso después vamos a hablar porque casualmente amar al enemigo significa un paso previo a por lo menos poner el tema sobre la mesa y también proponer una reconciliación donde se buscan voces de distintos lugares para tratar de buscar algún, yo no digo consenso, ¿no? Pero sí algún punto en común que reconcilie a los argentinos, ¿no? Y la etapa empresaria llegó con Pilaí. Sí, comenzó de una manera casual, porque había salido una ley de desgravación impositiva en la época del gobierno de Lanuse, donde para solucionar el problema del congelamiento de los alquileres durante 40 años, lo que se invertía en la construcción se podía desgravar. Y entonces uno de mis socios, su entonces suegro, era un renombrado arquitecto de Santa Fe, el arquitecto Calvo, nos propuso si no nos interesaba desde el estudio tratar de arrimarle a algunos clientes. Y bueno, y así fue como que con clientes nuestros, de mi hermano Mario, de Mariano Di Gino, etcétera, y fuimos formando consorcios. Sí. Y en un determinado momento nos dimos cuenta que, bueno, que eso excedía lo que podía ser una cuestión ocasional y podía tener mayor trascendencia. Claro. Y ahora, así empezamos.
basado en un sistema financiero novedoso, digamos, y no sé si llamarlo comunitarios o entre sí solidario, que permite digamos, un acceso que tal vez ni un crédito hipotecario lo logre, ¿no? Eso fue más tarde. Sí. Esto que yo comentaba fue en el Sí. año 76. Sí. En el año 85 sí, la construcción había entrado en una crisis muy importante y nosotros entramos a imaginar qué modificaciones podíamos hacerle al sistema de consorcio tradicional para tratar de tornarlo más atractivo. Y de alguna manera fue surgiendo de a poquito un nuevo concepto de negocios, que es el que desarrolla actualmente Pilaí, que es la concepción de ahorrar en ladrillos. Es decir, es un sistema, por cierto, solidario, porque integra distintos sectores de la sociedad. No únicamente aquellos que puedan tener una necesidad circunstancial de una vivienda, sino fundamentalmente gente que piensa en un capital para los hijos o invertir a largo plazo. Entre todos se integran y ayudan. Es decir, y ayudan a la construcción también de un mundo más justo y más solidario, porque el 50% de los departamentos se adjudican por puntos que premian valores, el matrimonio, el nacimiento de los hijos, el estudio. En fin, esa es la filosofía del producto. ¿Y cómo sobrellevaron el 2001, por ejemplo? ¿Cómo lo sobrellevaron? O sea, un sistema está basado, interrelacionado en cuotas en pesos y de pronto te cuesta el triple, ¿no? ¿Cómo pasaron? Paradójicamente, cuanto mayor es la crisis que ha sufrido el país, mayor ha sido el crecimiento del producto nuestro. Nosotros teníamos en el año 2001 3.000 clientes. De ese antiguo producto que lo comercializamos hasta mayo del 2012, porque después lo transformamos en fideicomiso financiero, hoy tenemos 27.000 clientes. Digamos, el 2001 generó una herida muy profunda en la confianza de la gente en los bancos. Y paralelamente capitales que se volcaron masivamente a la construcción, porque la gente lo que buscaba era un activo cercano y de fácil control. Pero sí, en ese momento los índices inflacionarios fueron muy altos y nuestra política siempre ha sido actuar con dos parámetros, es decir, prudencia y seguridad. Uno, Guillermo, lo que no puede es negar la crisis, uno no puede esconderla a la crisis, uno tiene que asumirla a la crisis y frente a la crisis pensar de qué manera se puede salir adelante. Nosotros con nuestros clientes le planteamos eso, aquellos que no pudieron continuar transfirieron a valor actualizado su contrato y recuperaron su inversión, pero muchos, porque aplicamos una política de cuotas provisorias, trasladando parte de los incrementos entonces, pudieron seguir. Y porque uno, en definitiva, frente a la crisis, uno debe pensar qué actitud tomar. Hay quienes tienen una actitud pasiva, que se quedan sentados en la puerta de la casa esperando que la crisis pasa, y la crisis no pasa, le pasa a la vida. Sí. Y hay quienes dicen, bueno, en la crisis trato de tener una actitud activa, que invirtiendo en algo seguro y de fácil salida. Y Javier, en este actual momento, teniendo Sí. en cuenta que la construcción siempre es un termómetro de la economía, porque prácticamente uno se fija a ver cómo el índice de construcción y dice, bueno, estamos bien, ¿cómo está actualmente? Nosotros estamos, gracias a Dios, bien. Es decir, del antiguo sistema, Pilaí en este momento está construyendo simultáneamente 60 edificios en distintas ciudades del país. Y paralelamente del nuevo producto del fideicomiso financiero estamos teniendo una colocación interesante. Eso, no negamos que el momento es más difícil ¿Y para y más la construcción en recesivo. general lo ves? Y para la construcción en general se debe estar, yo pienso que se están notando, es decir, algunas caídas que han reflejado los índices, ¿no es cierto? Sobre todo también todo lo vinculado a la obra pública, ¿no? Pero sí, hoy la gente es como que hizo medio un parate, está mirando y se está acomodando, pero paralelamente el que tiene algún dinero tiene necesidad de invertirlo. ¿Confías en el famoso segundo semestre o fin de año? No sé si va a ser en el segundo semestre. Yo sí confío en, más allá de algunas críticas puntuales que uno pueda tener, sí confío en en el efecto de ciertas medidas que se han tomado.
Guillermo, la clave para la inversión son las reglas claras, la seguridad jurídica, es la previsibilidad. Digamos, habernos reinsertado en el mundo, haber asumido un juicio, las consecuencias de un juicio que se había perdido, por más injusto que sea. Es decir, se están notando claramente los beneficios de eso. Es decir, acaba de colocar el gobierno de la provincia de Buenos Aires deuda y la colocó a una tasa del 5,75 cuando estábamos pagando el 10 y al compañero Chávez se le pagaba el 15. Entonces, es decir, el esquema de no solucionar esa situación y de quedar aislados del mundo nos costó carísimo. Entonces ahora, obviamente, es decir, ahora hay medidas muy difíciles, como fueron todo el tema de las tarifas, que bueno, uno ahí se pregunta si no debe hacerse de una manera más gradual, diferente. No tan dolorosa. No tan dolorosa, pero también paralelamente era absolutamente reaccionario de que gente que vivía en countries carísimos de Buenos Aires pagara 60 pesos de luz por mes. Eso no tiene nada de justicia social. Que dejaba el aire acondicionado prendido a la mañana para tener fresquito el departamento cuando volvía de trabajar. Entonces, en eso también tiene que haber un punto medio, un punto intermedio, la crisis, yo te digo, lo que nosotros desde la construcción estamos hoy sufriendo por haber tenido una política irracional en materia de tarifas. Hoy uno tiene que construir un edificio y necesita el servicio de gas y tiene problemas enormes. Es decir, porque no hay provisión. O nos piden, es decir, que hagamos obras que no tienen nada que ver con el edificio que estamos construyendo. Entonces eso tampoco es sano. Vamos a hacer una pequeña pausa, después vamos a hablar de Amar al enemigo y si Frondizi viviera. Bueno. Son 2 obras, 2 libros bueno, hay otros libros también en plancha, ¿no? Pero 2 libros de Javier Vigo Leguizamón. Bueno, seguimos con el doctor Javier Vigo Leguizamón. Bueno, esa beta literaria, ¿cómo nace? ¿Como una inquietud, como un desafío, digamos, como un pasatiempo, como una necesidad de transferir algún conocimiento? ¿Cómo nace? En realidad, siempre me gustó escribir. Yo participé en la Academia de Literatura del Colegio Inmaculada en su momento cuando era alumno. Pero después es una vocación que es como que la tenía sumergida. Y bueno, es decir, allá por el año 98, más o menos, 97, 98, de golpe afloró. Y bueno, y empecé a volcar eso, y siempre era una mezcla, ¿no es cierto?, de lo que me gustaba escribir y de la vocación política, que siempre me gustó la política. Y bueno, de la unión de las dos cosas nacieron los libros. Bueno, Amar al enemigo es un libro que registra testimonios de los dos costados de la Argentina violenta, de los militares y de la subversión. Es decir, volcarlos en el mismo libro, bueno, algunos dijeron, bueno, pero esto es como la teoría de los 2 demonios, ¿o no? ¿Se puede salir sin tener una connotación política? Es un límite muy difícil, ¿o no? Bueno, mi tesis en el libro es que la teoría de los 2 demonios es cuestionable por exigua. Lo que yo siempre he sostenido es que hubo 4 demonios en Argentina, abarcados por un principal demonio que fue la violencia. Sí. Pero cuando uno mira ese pasado, está el sector militar con su responsabilidad, está el sector guerrillero, están los políticos que predicaron la lógica de la violencia y que liberaron a los guerrilleros que estaban detenidos y habían sido juzgados en el marco de la ley sin desarmarlos. Y están los intelectuales. Cuando uno ve el proceso de paz de Colombia hoy, ¿cuál es el primer paso de ese proceso de paz? La entrega de las armas. En el 73 no se entregaron las armas. Y la Cámara Federal en lo penal, en el juicio de los comandantes, remarcó que la mayor cantidad de los hechos de la guerrilla ocurrieron entre el 73 y el 76 antes de que el proceso comenzara. Y en la entrevista de los libros,
bueno, se entrevista a Firmenich, los sectores de la guerrilla, de la subversión, ¿estaban de acuerdo con la reconciliación o no? Porque, digamos, ahora, digamos, es como se dice, bueno, la única reconciliación llega con la justicia. ¿Qué pensás cuando se pronuncia esto? Firmenich en ese momento estuvo de acuerdo en participar en el diálogo de reconciliación, como también lo estuvo Videla. Ajá. Los montoneros habían hecho un intento en el año 89, habían llevado un documento, creo que a la Virgen de Luján, donde hablaban de la necesidad de la reconciliación. Y Firmenich me dijo a mí que era necesario, porque la sociedad argentina tenía un problema enfermizo porque discutía el pasado y nunca lo absorbía en su integridad, lo asumía en su integridad. Y me dijo que la verdad es como un corcho en el agua, uno la puede tener sumergida, pero más tarde o más temprano aflora. Después, con la venida del kirchnerismo, de esa Argentina que estaba más cerca de la reconciliación, se pasó a la apología directa de la violencia. Digamos, se celebra el Día del Montonero en Argentina. Entonces, ese camino de reconciliación, es decir, se ha alongado, pero si pensamos que el único camino es la justicia, hay causas emblemáticas que están abiertas donde los montoneros europeanos pueden ser juzgados. El caso Rucci, por ejemplo. Bueno, Claudia Rucci acaba de pedir la indagatoria de Firmenich, de Perdía, de Vaca Narvaja y de Ernesto Jaureche, que ha reconocido Jaureche de que los montoneros lo mataron a Rucci. Y está la investigación de Reato sobre la llevada de las armas en autos oficiales. Sí, y también la financiación de las campañas de Menem, digamos, en compensación por los indultos también, otro hecho que sería también absolutamente cuestionable, ¿no? Que en Argentina hay un sofisma de sostener, bueno, pero una cosa es el Estado y otra cosa es la guerrilla. Lo que yo siempre he sostenido es que nadie tiene derecho a matar. Y además, Guillermo, el terrorismo guerrillero fue de Estado, porque tuvo el apoyo del Estado argentino en parte y del Estado cubano, tan totalmente reconocido por Corralán Merlo y en muchísimos testimonios de que fueron formados y financiados desde Cuba. ¿Y por qué crees que se esconden los desaparecidos de Isabel? Se esconden los desaparecidos de Isabel porque sería admitir que la metodología aberrante de las desapariciones fue creada durante el peronismo, durante el gobierno de Perón y después de Isabel Perón. Digamos, eso es un hecho histórico. Es decir, acá ha habido un gran cinismo de volcar las culpas exclusivamente en el sector militar. Pero hubo, Guillermo, 900 desapariciones antes del 24 de marzo. ¿Sabes cómo las calificó la CONADEP? Casos pilotos. 908 desapariciones, sí, casos pilotos. La ferocidad de los López Rega, la AAA, bueno, todo lo que significó previo al... Sí, pero eso no es la AAA, ¿eh? Esa es la metodología que en realidad se venía enseñando en Argentina desde el año 58, donde hacen el convenio con los franceses, que son los que traen las enseñanzas de Argelia. Javier, ¿por qué escribiste Si Frondizi viviera en estos tiempos? Lo escribí fundamentalmente porque Frondizi, que vio claramente el proceso de violencia que iba a haber en América Latina, trató de evitarlo a través del desarrollo. Y después de haber escrito Amar al enemigo, pensé que tenía que encontrar un punto de unión que permitiera a los que habían combatido de uno y otro lado tratar de luchar por una Argentina más justa y solidaria. Porque siempre he pensado que a todos nos duele la patria. No es que hay solamente algunos a los que les duele la patria, lo que podemos discutir son las metodologías. Entonces yo me imaginé, si Frondizi viviera hoy, esto se escribió en el año 2002, 2003, ¿cuál sería la palanca de desarrollo que le elegiría? Y ahí pensé que pondría la ciencia y la tecnología en una sociedad del conocimiento como la palanca central de su desarrollo. En realidad, es decir, Argentina sigue ligada a una economía agroimportadora, sigue teniendo un sector empresario mayoritariamente prebendario y sin voluntad de competir.
Y las críticas que Frondizi le hacía al sector empresario están vigentes, porque Frondizi les decía, yo no los critico por su riqueza, que la pueden continuar manteniendo. Los critico por no tener visión de creación, por no comprometerse con el desarrollo del país. Esa fue la visión. ¿Ves alguna, digamos, alguna incidencia de aquella política en lo que puede ser de lo que dijeron funcionarios de este gobierno? ¿No? ¿De lo que dijeron en relación a Frondizi? En relación a la futura política, el desarrollo económico del país, el crecimiento o no, las épocas, o no se pueden traspolar las épocas. Yo creo que se pueden traspolar. ¿Sí? Por ejemplo, este debate al rol empresario Sí. es clave. Sí. Y Macri de alguna manera se los dijo a los empresarios, no me acuerdo cuál era la reunión, Sí, sí. cuando les señaló Les que habían pidió aumentado los precios de manera Le aumentaron descarada. los precios, le pidió que no despidan gente y que asuman la responsabilidad social. Lo que acabamos de ver el día de ayer, es decir, pone en directa crisis al rol del sector empresario de la obra pública en la corrupción. Ajá. Ese es otro tema, ¿no es cierto? Porque hay quien se corrompe, pero hay quien lo corrompe. Ujú. ¿Mm? Y sí, Fernando, la corrupción tiene dos partes, ¿no? Tiene El dos cohecho tiene partes. dos Quiere decir partes. que el análisis del sector empresario es fundamental. La necesidad de integrar a los distintos sectores del país en pos de una Argentina más justa y solidaria también. Ujú. El gobierno de Macri acaba de hacer un convenio muy importante con la Fundación CONIN para establecer los centros de primera infancia, para combatir la desnutrición. Sí. Y ese aspecto no tan difundido me parece central. Y ahora te pregunto, vos como empresario y como también formando parte de entidades que han representado sectores empresariales, ¿no? El empresario argentino tiene conciencia de responsabilidad social en serio, ¿no? Han aumentado, los formadores de precios han aumentado los precios por las dudas, predevaluación, posdevaluación y ahora. Es decir, ¿hay digamos, un sentido de pertenencia al empresariado argentino o no? Yo creo que no, creo que salvando las excepciones, no, lógicamente las lógicas de excepciones, pero creo que el empresario argentino ha estado en parte acostumbrado a una protección excesiva, no ha tenido demasiada voluntad para competir. Ujú. Esto no significa abrir las fronteras lo No, loco, pero en las ¿no es épocas cierto? financieras difíciles del país, los empresarios lo primero que hicieron vendieron. Entonces, yo Industria creo que, alimenticia, por ejemplo. bueno, es decir, yo creo que ahí merece un análisis profundo de esto. Es decir, como también el rol de la justicia. Ujú. ¿Mm? Javier, ha sido realmente un gusto, un placer, estos minutos. Igualmente, para mí, solamente te quisiera decir una cosa. Los hechos de ayer llevan a reflexionar sobre el ideal. Muchos de los que mataron en la década del 70 salían a matar y a entrenarse matando policías. Ayer, 2 policías no aceptaron ser corrompidos por quien en teoría luchaba por los ideales y llevaba un bolso con $8 millones. Y una pistola. Entonces pensemos dónde quedaron los ideales que no se iban a dejar en la puerta de la Casa de Gobierno y si no quedaron puestos al desnudo. Gracias. Hasta nuestro próximo encuentro.